Aquí yo creo que hay un tema de lecciones aprendidas porque yo creo que mi generación ha tenido un privilegio grandísimo de ver lo que ha sido la evolución del cáncer y los que dedicamos la vida a ver cáncer. Hemos visto un cambio dramático en esta generación y de ver tratamientos locales, quirúrgicos extensos a tratamientos conservadores. Vemos después cómo hay sobre esos tratamientos cada vez, como ayer vimos, tratamientos que van a ayudar a la parte local con todo lo que hace radioterapia. Algo después comenzamos a ver con todo el terapia adyuvante y digamos ahora una parte más interesante y es que de pronto la terapia neoadyuvante se vuelve algo cada vez más común. Y esto pues ha sido un cambio dramático en entender lo que está pasando. Aquí venimos los radiólogos a aprender de ustedes cada vez lo que hacen y qué es lo que quieren que nosotros podamos aportar en el manejo de los pacientes. Eh, los que nos dedicamos a entrenamiento de personas, residentes y fellows, siempre hemos tenido una gran preocupación y es que la gran mayoría de los programas, cuando hablan de oncología, dedican mucho tiempo a la parte del diagnóstico, detección temprana, una parte a estadificar la enfermedad, pero vemos una preocupación grande en lo que es seguimiento. Y yo le digo a mis residentes y fellows que probablemente su paciente harán en 1, 2, 3 estudios diagnóstico, 1, 2 estudios de estadificación, pero tendrán 15, 20, 30 y años en pacientes en seguimiento. Y ahí viene una situación muy compleja porque el seguimiento también comienza a ser cada vez mayor y es que en seguimiento comienza, como ayer vimos, a abrirse el espectro. Una cosa es el seguimiento, luego una terapia definitiva. Ayer vimos cómo podemos decir rápidamente que un paciente recae y una nueva pregunta que estamos viendo y es que hay un cambio de riesgo a medida que nosotros podemos tener mejor posibilidad de detección y los pacientes que ya han tenido cáncer comienzan a acercarse cada vez más a las pacientes de alto riesgo, a ese riesgo acumulado para la vida de más de 20%. Toda la evidencia demuestra hoy, como ayer les demostré, que esas mujeres que han tenido cáncer de mama comienzan a acercarse cada vez más a las pacientes que tienen los genes positivos, o sea, hay que buscar ahí sobre ellas diferentes conductas para seguimiento. Y obviamente una cosa muy interesante y es el seguimiento que hoy vamos a ver en pacientes durante la terapia. Entonces, ¿qué pasa con la paciente que viene y está en terapia y qué información quieren los clínicos para nosotros darle a informar? El tema es tan importante que el Colegio Americano de Radiología permanentemente hace paneles gigantescos sobre las enfermedades que ellos consideran claves en el desarrollo de las imágenes y crea unos criterios apropiados y mire que fue tan importante que sobre el seguimiento en terapia neoadyuvante de cáncer es de los puntos en que han trabajado fuertemente enseñando a los radiólogos cómo manejar ese tema, cómo informarlo y que se deben involucrar rápidamente en el tema. En seguimiento oncológico, llevamos más de 20 años de historia. Aquí el doctor Carranza, que es un gran compañero y contemporáneo, hace 20 años comenzamos a hablar de RECIS. Cuando comenzamos a hablarlo, solamente lo hablábamos, Andrea, en estudios de evaluación de nuevas moléculas. Aprendimos que era muy útil y cada vez los clínicos nos lo están pidiendo. Para mí fue un paso gigantesco lo que hizo RECIS, porque RECIS nos enseñó una metodología para evaluar paciente oncológico. Nos enseñó cómo, qué tenemos que medir, cómo medirlo y algo muy importante es establecer categorías. Y nosotros pasamos de decirle a los oncólogos, oiga, esto va como mejor, decirle, oiga, yo creo que está como igual o creo que está peor, y nos tocó aprender, nos tocaba decirle, oiga, esto está en respuesta completa, está probablemente en respuesta parcial, está en enfermedad estable y está en progresión de la enfermedad bajo un criterio lo más objetivamente posible. Ese fue un cambio dramático, una anécdota, cuando yo regresé al país y llegué a trabajar a mi grupo, las que estaban ahí decían, no, aquí llegó Javier, como siempre, a complicarnos la vida y a ponerles a unos radiólogos. En ese momento nos tocaba medir todavía con escuadra y medir, y hoy es más fácil y era la forma de hacer las cosas difíciles, lo que antes hacíamos supuestamente fácil. Pero yo creo que los avances han sido dramáticos en el tema. Hoy tenemos todas esas escalas. Yo creo que hoy en el grupo
estamos usando aproximadamente 12 escalas diferentes dependiendo del tipo de cáncer y dependiendo del tipo de terapia. Comenzamos a ver con diferentes tipos de terapia cuando llegó todas las terapias blanco y aprendimos que el volumen no era tan importante y aprendimos que probablemente lo que pasaba en el riñón era muy diferente a lo que pasaba en el pulmón y en el seno. Y ahora pues en terapias estamos en un boom que no creo, pues ustedes saben más que yo todo lo de la inmunoterapia y es que esto funciona totalmente diferente. Y hasta pueden crecer los tumores y el paciente va mejor. Y eso fue una situación complicada. Yo me acuerdo que cuando comenzamos terapias blanco, veíamos que los reportes que hacíamos indicaban que los pacientes progresaban y me llamaba el doctor Carranza, el doctor Vargas, que estaban conmigo en ese momento, que somos contemporáneos, oye, este paciente no puede ir peor porque es que yo lo veo mejor. Entonces ahí entramos y aprendimos juntos cómo se tenían que ir los pacientes y aprendimos ahora con inmunoterapia una cantidad de cosas que de pronto en otro momento les diré cómo estamos trabajando. Pero llega también en mama y aprendimos que tal vez el RECIST, que es una muy buena escala, no es tal vez el mejor elemento, un elemento único para aplicar en mama. ¿Y por qué no en mama? Porque ojalá la presentación del cáncer en mama fuera igual. Si fueran solamente masas, pues medíamos, sumábamos, porcentaje muy sencillo. Pero hoy que tenemos tantas posibilidades de detección, vemos que la masa puede ser circunscrita o una masa especulada. Entonces, medir las especulaciones, no medirlas, implica situaciones complejas, pero además hoy vemos que cuando tenemos, por ejemplo, resonancia vemos, o ecografía, puede haber cánceres que se ven como no masa, o sea, áreas que son como que no tienen unos contornos, o puede haber un cáncer que se ve por calcificación, o puede haber un cáncer que tiene por cambios inflamatorios, y cuando aplicamos la escala recisa a esto, pues ahí tenemos dificultades, pues porque no sabemos o claramente cómo hacemos, y aquí es donde hemos ido aprendiendo con el tiempo, con la ayuda de los oncólogos, de los cirujanos e indudablemente los patólogos, que son los que nos pasan al tablero y nos dicen, mira, mire, esto que usted dice no es realmente lo que yo estoy viendo, y ahí comenzamos a tener experiencias. Lo otro importante en mama es que uno quisiera que la respuesta fuera ideal. Terapia, disminución de volumen, pero mire que la forma en que puede responder un tumor de mama es diferente. Idealmente el tumor se puede contraer, la masa, tamaño disminuido, resist, fácil, pero la masa también se puede fragmentar. O puede haber masas que estaban así y que después van a coalescer. Formas en las cuales hemos aprendido que responde a la terapia el tumor de mama, o sea, cosa muy diferente. Y hoy sabemos que, por ejemplo, si este paciente está así y se fragmenta, nos toca comenzar a medir los tumores y sumarlos para decir qué está pasando con el paciente. Y esto lo vemos ya cada vez más en correlación con patología. Y nos unimos a decir, oiga, ¿cómo decimos que el paciente va bien, va mal, teniendo lo que vemos en patología? Cuando coalescen, pues mire, este es el tumor y miramos después cómo va el paciente y ya hay formas específicas de ver la terapia dependiendo del tipo de modalidad. Perdón, esto es lo que ustedes están viendo en más o menos 5 tipos de forma en que puede responder cuando hacemos resonancia magnética y aplicamos medio de contraste. Ustedes ven que puede el tumor fácilmente desaparecer, se puede contraer, fragmentar, puede disminuir el realce, puede haber no cambios y hasta puede haber aumento de lesiones. O sea que todo esto tenemos que buscar incorporar una escala para dar la información que ustedes quieren en qué pasa cuando ustedes usan un paciente en terapia neoadyuvante. Esta es una forma de una propuesta que estamos utilizando. Realmente tiene una validación parcial, no quisiéramos tener más estudios, y lo que estamos haciendo es como aplicar parte de la escala RECIST, pero teniendo los conceptos que les mencioné que estamos viendo nosotros en mama. Básicamente, para resumirles, aquí las terapias blanco cambian de tamaño. Hay gente que dice que las terapias blancas en mama deberían ser por encima de 2 centímetros. Sandra habló de la gran pregunta del tamaño tumoral, que sería una gran pregunta. Hay gente que dice 10. Hay gente que realmente, hay una gran pregunta si realmente la axila debería ser considerada enfermedad medible o no medible. Hoy decimos que probablemente la axila no es una forma adecuada y es una enfermedad no medible lo que vos en RECIST.
algo muy importante es que el radiólogo cuando la lesión baja de 8 milímetros podría decir que la ve, pero que no se siente confortable para medirlo y se le convierte en enfermedad no medible. Y mire que hay que mirar también cómo hacemos con las lesiones no masa. Hay lesiones que sin ser lesiones no masa todavía conservan posibilidad de medidas, otras que no. Entonces mucha gente dice, oiga, dependiendo de las características que un día miraremos, una considera enfermedad medible o no medible. Y algo muy interesante es que tenemos, como ya les mencioné, usar criterios dependiendo del tipo de respuesta. Fragmentación, si coalescen o si realmente se está contrayendo la masa. Hay mayores propuestas, hay una que también tiene mucho valor, que es la propuesta coreana. Ellos lo que dicen es, usted lo que le debe decir al clínico, si respondió de sí, después de la terapia, usted aplica el TNM y usted que esa terapia le bajó el estadio, realmente el paciente está respondiendo. Si le baja el tamaño, pero no le cambió el estadio, pues probablemente diga que no cambió. Y ahí estamos haciendo un estudio hoy comparando entre ambos tipos de propuestas para ver qué diferencia hay y cada vez seguimos adaptándonos, pero hoy digamos que estamos haciendo en la fundación el MRCIS, que es el para mama, pero esto va en permanente evolución y la evidencia sigue creciendo con respecto a eso. Algo que aquí tenemos algunos residentes y felos de imágenes, es también contarles parte de la historia. Yo creo que la neoadjuvancia ha cambiado mucho y nosotros cuando comenzamos a ver pacientes de neoadjuvancia, veían que los oncólogos la aplicaban en pacientes con enfermedad localmente avanzada, cáncer inflamatorios, como estos grandes cánceres que ustedes ven aquí, para volverlos, José, probablemente pacientes quirúrgicos. Eso pues era ver una masa gigantesca que se le disminuía y eso era lo que veíamos. Y comenzamos a ver ahora, como nos mostró Sandra, que otro punto importante es la evaluación patológica y molecular. Ya sabemos que los triple negativos, los SER2 son pacientes que probablemente cada vez más van a terapia y ya comenzamos a ver en las juntas que algunos pacientes luminales también podrían ser candidatos a neoadjuvancia, que hoy por lo menos si usáramos únicamente la información molecular, casi el 30% de pacientes hoy podrían ser candidatos posibles a neoadjuvancia con una posibilidad de espectro mucho mayor y de pronto esta misma conferencia, si seguimos aquí en 2 años, pues hablaremos de unos números mucho mayores. Eso es un espectáculo que estamos viendo. Otra cosa que también vemos es que cada vez más los pacientes con claramente axila positiva, se comienza a ver la posibilidad, como ayer vimos y nos mostró el doctor Lavista, candidatos a neoadjuvancia, y algo que nos pasó muy interesante en tiempos de pandemia, y una indicación que saltó y que el mundo está reportada, el aumento de la neoadjuvancia, aquellos pacientes en los que es preferible aguantar la cirugía, pues también hay que hacer algo y probablemente esos pacientes comenzaron a hacer neoadjuvancia. Esto es para decirle a los fellows y residentes de radiología que si quieren permanecer jugando en la fiesta, pues tienen que aprender a ver cómo van a evaluar el seguimiento y cómo van a evaluar neoadjuvancia porque lo van a ver cada vez más esos consultorios. Una cosa que también aprendimos y ayer les mencionaba algo y es cómo comunicamos las cosas. Y es lo de que es comunicación efectiva. Les decíamos, oye, yo puedo hacerlo muy bien, y el examen puede quedar perfecto en la resonancia, yo puedo interpretarla bien, pero si le mando un informe al doctor Carranza, probablemente a los 3 días lo tengo en el teléfono llamándome a usted, ¿qué es lo que me quiso decir en esta vaina que yo no entendí? Usted tendría, es muy amable conmigo, Javier, usted tendría, por favor, la amabilidad, si tiene tiempo, y me dice, y revisa el estudio, es un tipo muy amable, muy cordial, pero yo digo, oiga, lo hice mal, no logré que lo entendiera. Y una cosa que entendimos, José, es que en neoadjuvancia hay 2 visiones muy diferentes, una la visión del cirujano y la visión del doctor Carranza. Y entendimos que el cirujano quiere saber es cuál es la extensión de la enfermedad después de la terapia para planear la cirugía, y probablemente Sandra, Hernán, probablemente quieren saber es cómo responde el paciente. Si eso va mejor o va peor, y le va creando un criterio también muy importante de pronóstico, y son preguntas que deberían responderse en un mismo informe. O sea que el reto es grande y probablemente los radioterapeutas crean una cosa, los plásticos lo verán diferente y intentamos en un reporte tener una visión panorámica de todas las cosas.
Les voy a mostrar un par de casos, 4 o 5 casos, en donde les voy a mencionar cómo funcionan las modalidades de imagen, las ventajas y desventajas en neoadyuvancia, y en donde probablemente nos ha faltado a los radiólogos mejor comunicación para expresarles la utilidad de cada modalidad cuando hacemos neoadyuvancia. Este primer caso, muy sencillo, usted acaba el paciente antes de terapia y después de terapia. Dice uno, oiga, ustedes claramente ven aquí una lesión circunscrita, que era un cáncer paciente infiltrante, la ven aquí superior, bien posterior, y aquí dice uno, este paciente le quedó tumor o no le quedó tumor, y es una cosa muy complicada, y alguien diría, respuesta completa, respuesta parcial, acá la medimos, y aquí vemos que probablemente después de esto comenzamos a ver, y mire que ahí quedó algo muy pequeño, y diríamos, oiga, era una masa, disminución más del 30%, pero le quedó algo ahí, probablemente tiene algo de respuesta parcial, pero dudamos mucho si quedó o no quedó tumor. Y aquí el mensaje importante es que en la mamografía el papel principal probablemente no es la evaluación del tamaño tumoral. La mamografía tiene un papel importante para la detección de la enfermedad, para la evaluación de microcalcificaciones y probablemente para ver el tamizaje de la mama contralateral, pero tiene muy pobre desempeño para ver el volumen tumoral. Eso no nos va a servir y es una pobre respuesta. Algo que a veces cuando lo hacemos importante es que nos ayuda a ver enfermedad multifocal, que cuando vamos a verla con otra modalidad de imagen, teniendo el mapa, nos ayuda. A veces si uno solamente ve con ecografía se le pueden pasar pequeñas lesiones y cuando tiene la mamografía va y la búsqueda se encuentra, o sea que probablemente para en compañía de la ecografía nos ayuda a hacer la evaluación de enfermedad multifocal, pero como le digo, tiene pobre desempeño para predecir, por ejemplo, respuesta total y completa y tiene una pobre correlación con patología para ver el tamaño tumoral, o sea que la mamografía mínimo debería ir acompañado siempre de una ecografía, pero nunca en forma individual para evaluar neoadyuvancia. Casos en los que vemos con mayor frecuencia, por ejemplo, en donde vemos en forma conjunta mamografía y ecografía. Acá ustedes están viendo para paciente preterapia, postterapia, preterapia, control. Medimos los diámetros mayores de cada una de esas lesiones. Sabemos que era básicamente una masa, que después de medirlo hay una diferencia aproximadamente del 35%, disminuye el 3%, está en respuesta parcial el paciente. Pero acá viene una pregunta y es, ¿qué tan confiable es el tamaño tumoral medida por diferentes modalidades de imagen? Y mire que medir hasta dónde va, por ejemplo, esta lesión, que puede decir el radiólogo, a mí me parece que me dio como 28, miramos la ecografía, me dio como 15, y mire que la resonancia le da 23. Alguien diría, oiga, pero está en 5 milímetros. Pero si yo le digo, no, es que está entre 15 y 28, probablemente Hernán vuelve y me llama. Al fin y al cabo, dígame, está entre 15 y 28, eso para usted, no, eso son milímetros, pero para mí es una situación clínicamente diferente. Y aquí lo que le quiero dar el mensaje es que probablemente la, las medidas que hacemos por ecografía son superiores que las que hacemos por mamografía. Pero ayer hablamos, es muy importante el operador y la técnica, el traductor que usamos. Ayer el doctor Abella decía que los parámetros mínimos de un traductor de mama hoy deberían estar por encima de 14. Nosotros estamos usando hoy hasta 24 megahertz para ver mama. O sea que eso es una diferencia brutal en la evaluación con ecografía de mama. Y eso es muy importante y tal vez ustedes deberían comenzar a ver un poquito más los reportes, así como decía Sandra de los reportes de patología, y no ir a la conclusión de decir, oiga, ¿con qué me hicieron este estudio? Si usted está haciendo un conductor de 10 o de 12, hombre, probablemente ahí puede haber dificultades. La diferencia es dramática. Y mire, pues obviamente aquí es muy diferente cuando somos autores de 18, mire pre, mire post neoadyuvancia, pero también algo que les quiero mencionar, en este caso que me prestó ayer la doctora Natalia, cómo lo estamos comunicando, mire, cómo hacemos la ecografía, cada mama, y mire cómo estamos, por ejemplo, poniendo al final la conclusión, el tipo de respuesta de la lesión, el tamaño, la ubicación, si fue una coalescencia, cómo lo estamos informando y cómo hacemos un esfuerzo grande por poder comunicar todo lo que estamos haciendo.
Si avanza la tecnología, pero no basamos la forma de comunicarlo, pues probablemente tendremos dificultades. Mire, cuando usamos los dos, en la mejor escenario, mamografía y ecografía, solamente estamos prediciendo, no vamos más del 80% en predicción de respuesta completa y en correlación tumoral. Bueno, pues alguien diría que es bueno, pero hay que mirar qué otras alternativas hay y qué herramientas tengo. O sea, que estamos ahí haciendo algo bueno en el mejor escenario de calidad posible. O sea, que eso es una cosa importante. Caso interesante, mire ustedes cómo vienen aquí, esta gran masa microlobulada con otro nuevo satélite, hicimos la biopsia, le pusimos el clip porque nosotros ya hemos aprendido y a veces por cuestiones de que hay una paciente que es candidata a neoadjuvancia y casi que estamos poniendo por política el clip, porque sabemos que esa paciente después se comienza a enredar y pues a veces nos toca que vaya y venga otra vez para únicamente ponerle el clip. Entonces sabemos que pacientes con BIRDATs grandes, 5 tamaños grandes, pues sabemos que son pacientes que muy seguramente van a ir a neoadjuvancia y de una vez le ponemos el clip. Mira acá el paciente, mira acá como después de la terapia únicamente se ve el clip, pero persiste el pequeño nodulito. Aquí lo medimos, aquí ya no se veía nada. Entonces mire que ya vimos cómo esto no funciona. Dijimos, oiga, mire, esto no, ya no se ve nada, solamente se veía el pequeño nodulito adyacente. Mira acá está, el pequeño nodulito adyacente, era una masa, disminuyó más del 30% y resultó que pues te dijimos, oiga, tiene una respuesta parcial porque le queda ese pequeño nodulito adyacente. Patología, fue a patología y dijo, mire, lo que se desapareció era el tumor y tenía un pequeño fibroadenoma adyacente, de donde respuesta patológica completa con una lesión benigna asociada, pues que probablemente por imágenes no podemos diferenciarlo y fue en donde uno se puede equivocar porque también hay cosas que pueden pasar en las pacientes jóvenes que están ahí. Estos casos, por ejemplo, endosamos, por ejemplo, mire cómo está este paciente, una paciente de mamografía, una masa, disminuye más del 30%, respuesta parcial, pero aquí lo que voy y le digo, la certeza para una masa en mamografía, cuando es circunscrita, la correlación, el R con patología es 0,7, pero cuando es especulada, la correlación con patología no llega al 0,2. O sea, si la masa es especulada, créanle muy poco a la mamografía cuando va con patología y ahí no hay mucho que hacer. Y obviamente hay un gran problema en mamografía para establecer tamaño tumoral cuando la lesión está por distorsión de la arquitectura, cuando es especulación y cuando son microcalcificaciones y la tomosíntesis supera ampliamente la mamografía 2D. Mire, ustedes ven una correlación 0,3, pero obviamente está todavía muy por debajo de lo que pasa con resonancia magnética en evaluación de tamaño tumoral. Y la mejor forma para evaluar el tamaño tumoral y la respuesta patológica completa es lo que nosotros llamamos hoy el volumen tumoral funcional. Y es el que medimos después de aplicar medio de contraste en la resonancia, y ese es de los métodos más importantes, y es tal vez por eso es que la mayoría de sociedades a nivel mundial recomiendan la resonancia, incluyendo el Colegio Americano de Radiología, el Colegio Europeo de Cirujanos de Mama, y está en las guías de SCCN como el método de elección, cuando su pregunta clave, como mencionaba Sandra, era evaluar la respuesta tumoral, y ahí gana evidencia para decir eso que está pasando. Y mire que lo más importante es poder evaluar para saber qué pasa, es el volumen tumoral funcional. ¿Qué pasa con las calcificaciones? Es un tema bastante grande y en forma para poderlo decir, la calcificación no es un buen parámetro para predecir respuesta tumoral, pero es algo fundamental para el cirujano, algo muy importante para el cirujano, algo que va a ser fundamental para el cirujano, pero muy pobre. ¿Por qué? Porque las clasificaciones no se correlacionan con el tamaño tumoral, no se correlacionan con la respuesta, porque lo que hemos visto es que probablemente las calcificaciones pueden estar estables en pacientes que respondieron, pueden aumentar en pacientes que están respondiendo o pueden disminuir. Entonces la calcificación es una información muy importante para el cirujano para delimitar la extensión de la cirugía, pero probablemente es muy mala información para ver la respuesta. Resonancia, pues cada vez usa más, es el método de elección.
pero la resonancia tiene dificultades porque no siempre se ven como masas. Acá, por ejemplo, ustedes ven que se ve como una área de captación grande, lo que llamamos nosotros una lesión no masa, y probablemente nos toca acá saqueos diferentes, una lesión no masa. Aquí en este caso vemos que después de la terapia desaparece completamente el realce, y aquí decimos que no hay volumen tumoral funcional y probablemente estamos en una respuesta completa por resonancia magnética, una posibilidad de correlación con patología por encima del 95%. Lo otro que vemos en resonancia es que es importante ver en el tiempo, y usamos ahora otros métodos como por ejemplo la sustracción, y cada vez más usamos métodos para poderlo predecir, y mire que podemos ver cambios en las masas, disminución, y decir en forma más adecuada lo que está pasando. Para terminar, una forma de decir es también en resonancia cómo lo estamos haciendo. Hoy, digamos, es más complejo porque, como ustedes ven, el número de terapia neoadyuvante que llega es mucho mayor, y hay una presentación muy compleja de lo que está pasando. Este caso, por ejemplo, es un caso que tuvimos esta semana, un paciente que venía en terapia. Mire cómo este paciente comenzó a presentarse con 3 diferentes formas en resonancia. Mire que claramente aquí una masa, aquí otra masa, y aquí probablemente otra masa, 3 diferentes masas y un realce no masa. Toda la presente antes de terapia. O sea, 3 diferentes presentaciones de un cáncer en la misma mama. Y mire cómo le hacen terapia y solamente se mantiene este pequeño foco nomás. Y mire que sigue el paciente en su tercer control y solamente le queda esto, y solamente se ve en difusión. Intentar, cuando usted tiene 3 diferentes presentaciones en una mama, y decirle al clínico qué está pasando, y que el doctor Carranza se sienta cómodo y no tenga que llamar, pues tiene un esfuerzo grande. Entonces lo que hacemos es, cada vez incorporamos toda la información del reporte, le podemos decir qué pasó con la masa 1, con la masa 2, con la masa con el real seno masa, y cómo ha ido cambiando esto a través del tiempo, de manera que él entienda muy bien que hay unas que ya desaparecieron, hay unas que desaparecieron, y hay una que está disminuyendo de 15 y que ya ha ido disminuyendo y que ya tiene una disminución más del 30%, una respuesta parcial, y 3 áreas con respuesta completa. Esto yo creo que es un reto grande, y solamente lo logramos a medida que ustedes nos siguen enseñando aquí qué es lo que debemos hacer y cómo lo debemos manejar. Y aquí pues obviamente sacamos todo lo que es la conclusión, el tipo de respuesta, cómo pensó hacer el paciente, el tipo que respondió el paciente en cada uno de estos casos. Muy importante comenzar a ver, ya que se acabó el tiempo, en resumen, qué es lo que deberíamos comenzar a pensar. Comenzar a pensar que ya los radiólogos estamos aprendiendo todas las ventajas que hemos visto de la terapia neoadyuvante, no solamente en ver la posibilidad de hacer un paciente quirúrgico cuando no era quirúrgico, toda la posibilidad, y tal vez la más importante para el paciente, y es que hacer una prueba en vivo de cómo le va a ir y con su factor pronóstico, y probablemente mejorar los desenlaces que estamos buscando. Eso yo creo que ya lo hemos aprendido, y algo que yo creo que es el mensaje final que les quiero dejar a los que están pidiendo los exámenes para hacer neoadjuvancia es que los pueden pedir, pero deben entender hasta dónde podemos llegar. Si usted pide solamente, si usted ve que hace solamente un examen físico, su precisión diagnóstica para ver terapia no llega más del casi 50%. Una moneda al aire. Si usted va a hacer mamografía, un poquitico más de una moneda al aire. Si usted usa ultrasonido, pues probablemente 75%. Si usted está haciendo resonancia magnética, está haciendo más del 90%. Y cuando une estas dos modalidades de imagen, no va a llegar allá más del 80%. Entonces lo que decimos, oiga, ese 10% para predecir una respuesta, para evaluar, José, o doctor Olaya, la extensión de la enfermedad quirúrgica, yo creo que ese 10% en resonancia es muy importante, y deberían considerarlo, deberían evaluarlo. Si las posibilidades de los sistemas lo permiten, yo creo que deberíamos comenzar a trabajar fuertemente, porque yo creo que hay un beneficio bastante grande para los pacientes. Muchísimas gracias.